largamos por lo menos con la grabación, empezamos a charlar un poquito, y después cuando entre, si entra un ratito más tarde, la vamos a esperar. La, mm, Les estaba diciendo que esto de la energía nuclear es, cuando hablas con alguien que sabe mucho, es difícil, eh, mm, digamos, entender los procesos porque, claro, manejan cierta terminología y cierto conocimiento que lo dan por sentado. ¿Eh? Entonces, al darlo por sentado, ahí yo entonces vuelvo siempre con esta mujer. Yo le volvía un poquito para ver si entendía exactamente lo que me estaba diciendo, ¿no? Y una de las cosas que me comentaba y que fue interesante un poco, también fuera de la propia información, digamos, específica de lo que es la energía nuclear, es que me dio una comparación o me hizo la comparación entre lo que es la transmisión del virus, del COVID o cualquier otro, digamos, pero en principio la transmisión del virus, con la desintegración de los isótopos radioactivos. Entonces, por ejemplo, me decía que la tasa de la desintegración que se produce en el uranio, cuando se produce el primer ataque del neutrón y desintegra el uranio, esa tasa de desintegración tiene un valor de R igual a 2,3. ¿Qué significa esto? Que por cada uranio que se fisiona, aparecen entre 2 y 3, un promedio de 2,3, de neutrones que van a fisionar otros dos uranios. ¿Se entiende? Es decir, que una vez que se fisiona uno, hay una progresión, obviamente exponencial, como si uno dijera, uno fisiona dos, dos fisionan cuatro, un poco más que cuatro, porque no es de dos, es de cuatro. Es como hacer el cuadrado. ¿Ustedes escucharon alguna vez la historia del ajedrez? Alguien, porque es muy interesante, también lo vamos a comparar. Lo van a entender mucho mejor aquí. Y cómo es lo exponencial. Dicen que el ajedrez fue inventado en la India y que fue a pedido de un rey de la India. Entonces, cuando digamos, el artesano o el científico o quien fuera fue a llevarle el juego de ajedrez, llevó una tabla con ¿cuántos casilleros tiene? 8 por 8, ¿no? 64 casilleros y todas las piezas que forman el juego de ajedrez. Entonces el rey, digamos, después de escuchar cómo era el juego y todo eso, quedó absolutamente encantado con el juego. Y le dijo a este hombre, le dijo, bueno, pedime lo que quieras. O sea, estoy tan alegre, así eran los reyes de antes, ¿no? Ahora ya me parece que han cambiado un poco, pero antes eran así los reyes. Entonces dice, pedime lo que quieras y yo te lo daré. Entonces el hombre este le dijo, no, lo que quiero, Su Majestad, es muy sencillo. Yo quiero un grano de trigo en el primer casillero, el doble en el segundo, el doble en el tercero, y así sucesivamente hasta completar los 64 casilleros. Entonces el rey le dijo, no, bueno, no me podés pedir eso, pedime más, eso es una tontería. Dice, pedime más. Bueno, es lo que quiero. Bueno, está bien, pobre hombre, pensó el rey, ¿no? Este idiota me está pidiendo unos granos de trigo en pago a su coso. Entonces, cuando le pasó toda la información al tesorero del reino, y el tesorero volvió con la cabeza dada vuelta y le dijo, Su Majestad, no podemos pagarle a este hombre. ¿Cómo no le podemos pagar? Si son unos granos de trigo. ¿Ustedes saben cuánto es eso? ¿Alguna vez han hecho? Es 2 elevado a la 64.
Multipliquen, se los dejo como tarea si quieren, multipliquen 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 8 por 8, 64. 64 por 64, porque en cada cuadradito había que poner el doble de los que estaban en el anterior. ¿Se entiende? Entonces, de 64 a 128, de 128 a 256, 256, 512, y así hasta que llegó al 64. No sé cuántos trillones de granitos de trigo le tenía que entregar. Bueno, ese es un exponencial. Ese es el problema que tenemos con justamente el COVID que en lo que comentan, digamos, es que, por ejemplo, el COVID no tiene una tasa de 2,3 como la desintegración de uranio, sino que tiene del 1, y pico. Es decir, que por cada infectado se infecta uno y un poquito, ¿sí? El tema es que la intención de toda esta parafernalia médica, etcétera, etcétera, es que esa tasa de contagio sea menor a 1, con lo cual en algún momento va a ir bajando, no va a ser una exponencial. Si fuera 1, sería que uno contagia a 1 y uno contagia a 1 y uno contagia a 1, entonces irían contagiando de a 1. Eso no es un gran problema. El problema es cuando uno contagia a 2, porque esos 2 van a contagiar a otros 2, y ahí se salta el exponencial. ¿Se entiende? En el caso, volvemos a la energía nuclear, porque ustedes me dicen, ¿qué nos está contando todo esto? Bueno, en el caso de la energía nuclear, cuando vemos, vamos a, les voy a, esperen que, no lo tenía acá, pensé que lo tenía acá bien a mano, denme un minuto y ponemos nuevamente, acá, ahí está. En el caso del neutrón, cuando nosotros le metemos el chutazo, el primer neutrón, ahí, acá, y vamos, ahí está. Vamos a ampliar un poquito, ahí. Cuando nosotros le metemos el primer bombardeo con el neutrón al uranio 235, se van a producir neutrones rápidos. Estos neutrones rápidos se van a ir absorbiendo, porque estos neutrones rápidos tienen, digamos, son como que se meten, son tan rápidos, digamos, que como que atraviesan todo. Y se van como metiendo dentro de la estructura del reactor, y por otro lado también se meten dentro del agua, entonces el agua también recibe estos neutrones. Que de hecho, cuando el agua común, el agua con H2O, con el hidrógeno que tiene un protón y un electrón, cuando uno de los neutrones se mete dentro del hidrógeno, dentro del agua, se produce deuterio. El deuterio es un hidrógeno que tiene un protón y un electrón y un neutrón en el núcleo. Ese se llama deuterio. Entonces, el agua pesada, que es este moderador que tenemos acá, lo que hace es justamente poner a disposición de ese bombardeo de neutrones rápidos como una especie de película o una pantalla que detiene a los neutrones. ¿Para qué? Como les decía la clase pasada, para que no reboten contra los uranios 235. Porque el problema de los neutrones rápidos es que son tan rápidos que atraviesan el uranio 235 y no lo generan, no generan la fisión. Entonces hay que detenerlos, hay que hacerlos moderados para que golpeen nuevamente a otro uranio 235, que es el uranio natural, y entonces ahí sí vuelve a repetirse la cuestión esta de la rotura y la fisión para generar justamente
el calor y que son productos de esta, de la fisión. Entonces, un poco para resumir, un neutrón moderado bombardea el uranio 235, que es uranio natural, es uranio natural, con un porcentaje de uranio. El uranio se utiliza también en otras centrales nucleares, se utiliza uranio, pero enriquecido, con lo cual el manejo del reactor es mucho más sensible. Acá es un manejo mucho más moderado, más tranquilo, porque, digamos, no hay tanto uranio para generar la fisión. Entonces, cuando el neutrón golpea, o bueno, sí, ataca, golpea, como quieran llamarlo, golpea el uranio 235, hay productos de fisión. Fisión es que se fisiona, se divide, ese uranio se divide. Cuando se divide, genera calor. Esta división genera, por un lado, calor y en algunos casos genera rayos gamma. Ahora, ¿se acuerdan que hablábamos de los productos de fisión? El producto de fisión, estuve ahí medio averiguando algo, porque la verdad que no es sencillo, pero hay como una tabla acá, copiar imagen, la voy a meter acá, a ver si, esta tabla que se ve, a ver si, se ve acá, bueno, es horrible, pero bueno, no importa, ¿la llegan a ver? No se ve nada, esperen, voy a sacarla. Voy a salir de acá y voy a ir directamente a, acá, al Wikipedia, en donde ustedes pueden ver acá lo que es, acá se los digo como más o menos lo entendí y como, como me lo explicó más extraño, así que más o menos. Pero para entender en qué se produce cuando nosotros se fisiona el uranio, porque decimos, bueno, la masa del uranio es 235, que tiene protones y neutrones. Bueno, pero cuando se fisiona, ¿qué se produce? Bueno, ese producto da elementos diferentes. ¿De cuánto? De una masa que sumado va a dar 235, ¿sí? Ahora bien, la suma del producto, de los productos, no siempre es 235, simplemente porque en el camino se quedan ahí algunos protones y electrones y neutrones, ¿ok? O sea, nunca es 235. Pero ven, miren, de 90, 100, 130, se producen como dos picos o dos lomos de camello, como lo mencionó, que son los productos de fisión. Siempre va a ser equilibrado eso, pero puede ser casi cualquier elemento. Ahora bien, como uno de los elementos eh, estables es el hierro, al final de la cadena termina generando una cantidad de hierro muy importante. ¿eh? Por eso, digamos, hay mucho hierro dentro de los residuos radioactivos. Bueno, ni les pregunto si entendieron o no entendieron, porque si me piden una nueva explicación, no sé cómo se las voy a dar. Pero bueno, es como irse metiendo un poquito dentro de este mundo y entender el por qué se usa la energía nuclear, ¿no? Es interesantísimo, pero les digo que hace falta, bueno, aparte de, uno debería estudiar ingeniería nuclear, pero es necesario bastante tiempo. ¿eh? Ahora, a ver si por acá tengo, acá estamos, volvemos acá tenemos. Muy bien, entonces acá, este sería el principio. Cuando nosotros volvemos al esquema de la planta, acá me parece que hay un pequeño problemita. Esperen, voy a
cerrar porque está dando un problema. Voy a abrirlo de nuevo. Cuando quise cargar la imagen esa que traía de Wikipedia, me quedó ahí colgado. Ahora se los voy a compartir de nuevo. Cierro. Ahora sí. Comparto. Ahí está. Entonces, yendo al esquema de la planta, en el reactor se produce toda esa fisión. Cuando se produce la fisión, lo que hace es generar calor, que a su vez calienta los generadores de vapor, que a su vez dan movimiento a las turbinas, que son, en definitiva, las que producen la electricidad. Tiene, como ustedes ven, dos sistemas de agua. Una, el reactor, que tiene el agua pesada, que se fabrica. El agua pesada, les repito, es H2O, igual que el agua de coso, pero en lugar de tener un hidrógeno, el agua común es así, H2O, ¿sí? Donde el hidrógeno es un protón y un electrón dando vuelta alrededor, como sea que dé vuelta. Esto es el agua. En cambio, el agua pesada es así. H2O, pero el H se le pone así un 2 adelante, porque no es hidrógeno o el protio, esto sería un protio, esto es así, se llama protio, y esto se llama deuterio. El deuterio se lo voy a hacer así, es un protón, un neutrón y alrededor el electrón, ¿sí? Un protón, un neutrón y un electrón, dando vueltas. Este es el deuterio. Deuterio. Y entonces, así se puede poner o también se pone así. D2O. ¿Ok? Ahora, a veces, también para que lo sepan nada más, a veces este que está acá, estos neutrones que se escapan y que generan la fisión, generan otro isótopo de hidrógeno que se llama tritio y que es H3,2O. Siempre el agua es esta, ¿no? Y me parece que es con T2O. Este se llama tritio. Está muy presente esto, porque el tritio sí es radioactivo, porque a veces es inestable. Entonces, el tritio, cuando se desintegra, genera un poco de radioactividad. Por eso hay que tenerlo controlado. Tritio. Y el tritio es un protón, dos neutrones en el núcleo y un electrón dando vuelta. Le pongo el signo menos para simplemente... ¿Va por ahí? Digo porque esto es un producto que a veces se cuela, a veces este tritio se cuela en el canal de descarga, ¿ok? Esto es lo que yo les decía en la clase pasada, que se controla, se mide en estos lugares, se mide acá, se mide en todo lo largo de del embalse, y lo que se escapa de tritio es un 5%, un 0,5%, una cosa realmente despreciable de lo que nosotros recibimos normalmente de radioactividad, digamos, natural. ¿Se ve? ¿Se entiende esto? Es un concepto, digamos, importante porque es uno de los temas de salud que en general, digamos, la gente está preocupada, ¿no? Independientemente de otros temas de funcionamiento de la central nuclear. ¿Ok? Bueno, hasta acá
cómo venimos, qué preguntas se les ocurren, aunque es difícil preguntar de algo que es difícil explicar, ¿no? Pero así que, ¿qué preguntas se les ocurren? ¿Alguna? Vamos, vamos, hagan preguntas. Yo, profe, no entendí muy bien la función del lago. O sea, ¿toman agua para refrigerar? Sí, Algo así. efectivamente. El agua lo que hace es refrigerar todo el sistema, ¿sí? Sí. Porque el reactor genera mucho calor. Mm. Entonces, ese calor hay que disiparlo. Entonces, eso es lo que se va, este, y cuando sale, cuando todo, es como el radiador, ni más ni menos. Hay que refrigerar el motor porque, digamos, si se calienta de más, se funde. Entonces uno tiene que estar refrigerando justamente para que mantenga una temperatura de funcionamiento y los elementos no se deterioren, ¿no? Porque Bien. si no, digamos, esto levantaría tanta temperatura en la fricción, en todo digamos, el proceso, que, bueno, habría que estar cambiando las turbinas y todo a cada rato. ¿Ah? Sí. Por eso, pero el canal de descarga, ¿por qué tiene 7 kilómetros? Justamente para que se enfríe antes de llegar al lago. El canal es un canal, creo que se los mostré acá en este de acá. ¿Ven que se ve acá al fondo el canal? La Sí. salida del canal. Yo tengo unas fotos que saqué estando allá, pero digamos, es un canal que, miren, ¿Se acuerdan cuando veíamos o vieron hidrología o una cosa así? Y una de las Sí. cuestiones de este canal es que es muy ancho y muy bajito. ¿Para qué? Justamente para que pierda calor mucho más rápido. ¿Eh? Porque si Ujú. fuera un canal que fuera mucho más hondo y más profundo y más angosto, esto mantendría mucho más calor, lo cual en 7 kilómetros no se enfriaría. En cambio, de esta forma sí. Aunque miren, han tenido problemas porque en los costados y en el fondo de este canal se ha comenzado a pegar una almeja, que no sé, una almeja china, que no sé de dónde salió, así que tienen que estar limpiando el canal todo el tiempo. ¿Eh? Les gusta el calorcito a las almejas, así que lo que todavía no han probado es si es comestible, porque imagínense, si es comestible, mejor que mejor se mandan unos buenísimos, una cacerola de almeja, imagínense, almeja de la central nuclear de Embalse. ¿Quién se la va a comer? Nadie. Deben brillar a la noche. Está difícil, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo sé que es un tema complejo, pero a ver, de lo que leyeron un poquito antes de continuar, quiero que vayamos un poco charlando sobre esto, ¿no? Es decir, esta primera parte, centrarnos un poco en el funcionamiento. Hay, por ejemplo, a ver de acá, hay muchos tipos de centrales nucleares, algunas que trabajan con el uranio enriquecido y que son más complejas. Este caso, el de la central nuclear de Embalse, y un poco más todavía la central de Atucha, que también utilizan uranio natural, son muy, entre comillas, muy seguras. ¿Por qué? Primero porque no generan, no hay peligro de que generen un calor tan excesivo que sea imposible, digamos, apagarlas. Y al contrario, son centrales nucleares que si uno no está encima, haciéndola funcionar, se terminan apagando.
Es decir, que tienden a apagarse. ¿Por qué? Porque se gasta el, el combustible que se va poniendo acá y que se necesita renovar permanentemente, al ser uranio natural, hay que estar renovándolo permanentemente. Si uno no hace nada, se termina gastando muy rápidamente. De hecho, a ver si acá había escrito cada cuánto tiempo lo... Creo que cada 7 días o una cosa así, hay que estar renovando diversos, acá en estos tubos en donde se ponen el combustible nuclear. En cambio, en el otro, en el caso de los reactores que usan el uranio enriquecido, hay que utilizar todo el uranio y después se saca todo el combustible y se reemplaza el 100% del combustible, lo cual lo hace, digamos, más peligroso, aunque este tipo es más complicado. ¿Por qué? Porque estos equipos de reemplazo, hay que estar poniendo y sacando, poniendo y sacando, poniendo y sacando, tienen que andar como, digamos, como joyita, ¿no? Porque esto está dentro del reactor, y dentro del reactor se generan rayos gamma, con lo cual tiene que estar completamente sellado, ¿no? Sí, yo leí que Atucha 1 es la que usa el combustible de uranio natural y el enriquecido, pero Atucha 2 y Embalse no usan únicamente natural. Claro, exactamente, exactamente. Eso las hace más seguras. Es más hincha, por así decirlo, pero es más seguro. Y hay varios, según, ahora no me acuerdo exactamente de qué se trataba cada uno, pero hay como 3 sistemas de seguridad para para el caso de que hubiera algún problema. Uno de ellos es un sistema de inundación de una sustancia con cromo. Creo que es cromo, ¿no? Cromo, bueno, es como si fuera inundar todo el combustible para que se apague. Entonces, pero fíjense, interesante es, porque me lo explicaban así. Es como si ese sistema estuviera, mientras la central esté funcionando, ese balde de agua, vamos a poner así, como si tuviéramos un fuego, ¿no? Nosotros tenemos el fuego. Ese fuego, a su vez, genera un calor, y ese calor me mantiene a mí un balde en la mano. Si deja de funcionar, el balde se cae y apaga el fuego. ¿Se entiende? Es un sistema de seguridad tal que, si la central funciona, mantiene el balde agarradito. Si la central se para por cualquier problema, el balde se cae y apaga la central. ¿Se entiende? Ese es uno de los sistemas principales. Pero tiene 3 sistemas de seguridad que impedirían la continua, esta fisión exponencial y digamos, que se nos escape la tortuga, ¿se entiende? Sí. Muy bien. Y esto es más para verlo con lupa que con otra cosa. A ver si yo puedo aquí ampliarlo un poco. Esto se los mostré la otra vez, no me acuerdo, pero esto sería como el proceso, ¿no? Desde el uranio mineral, que ya les había contado que en el caso de Argentina nosotros tenemos varios yacimientos de uranio. Uno es en Córdoba, otro en Mendoza, otro en Chubut. Y el uranio mineral, digamos, pueden ser uraninita o pechblenda. Pechblenda es la mena de uranio más utilizada para las centrales nucleares, ¿sí? Es la que, digamos, es el mineral más abundante con mayor contenido de uranio. Entonces, del uranio mineral se hace la extracción molienda, se concentra, se enriquece,
y se fabrica el combustible. ¿Eh? Entonces, todo lo que es los relaves van también a dar como residuos, no son radioactivos, porque en realidad los relaves tienen ácido sulfúrico, digamos, se utiliza el ácido sulfúrico en la construcción, digamos, en el enriquecimiento y la concentración del uranio, ¿sí? Es bastante complejo, digamos, desde ese punto de vista. Muy bien. Y acá, de acá, una vez que tenemos la fabricación del combustible, que va a la central nuclear, que es la que genera electricidad y que es lo que hemos estado hablando y toda la historia. De acá sale la electricidad. Y después hay una parte posterior, o digamos post-central, que fue la que casi, digamos, en la que casi entra Embalse de Río Tercero, a Atucha todavía le queda, y el cierre y desmantelamiento, depósito provisorio del combustible, etcétera, etcétera, que en definitiva, bueno, va a tardar en, en destruirse, ¿no? Hay una parte muy importante de, de la, digamos, de la desintegración del uranio que se produce en los primeros días. Por eso, el uranio que es sacado inmediatamente, que sale de la central nuclear, que ya ha sido el combustible utilizado, se pone en unas piletas adentro mismo de la central nuclear, se lo pone dentro de piletas a unos 20, 30 metros de profundidad, pero piletones enormes, ¿no? Que son impresionantes, ¿no? Porque están ahí, uno ve y uno puede estar tranquilamente porque el agua absorbe la radiación. ¿Eh? Entonces, ese combustible en los primeros 50 días se enfría y, digamos, descarga la mayor cantidad de radioactividad, que es absorbida por el agua. Y después esos combustibles son puestos en los silos, estos que veíamos, estos que se veían acá, que se ven ahí al fondo, a ver, acá, ahí están, estos que se ven acá, ¿ven esos como si fueran cilindros? Ahora se han construido dos más por este lado, más lejos, que van a recibir todos los desechos del reactor, todo lo que estuvo en contacto con la parte desmantelada. Son más grandes porque los productos son más grandes también. Bueno, ¿cómo venimos? Bien, profe. Lo que a veces me resulta más difícil es saber si esto que yo explico se entiende, ¿no? Porque al ser un tema que, bueno, manejo algo, pero realmente para poder explicarlo con detalle hace falta casi, les diría, ser ingeniero nuclear. Pero digamos, una de las cosas que digamos, trato de hacer es eh, esta información, simplificarla por lo menos hasta donde yo la entiendo. Después, quien quiera, por supuesto, quien quiera meterse un poco más en esto, tiene, tiene para jugar bastante, ¿no? Sí. Bueno, lo que vamos a ver ahora en esta segunda parte, bueno, nosotros habíamos hablado, ¿no? De lo que es, ahí está, los residuos radioactivos, hemos estado hablando también de los gaseosos, líquidos, sólidos, y ahora vamos a ir directamente a charlar un poco sobre esto, que es la preocupación principal de la población en relación a lo que es una central nuclear. Que esto salió, digamos, sobre todo de la audiencia pública. Ahora vamos a hablar de eso.